Bueno, ¿te parece bien? ¿Empezamos? ¿Empezamos, Raúl? Sí, 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 por ser Bueno, puntuales, yo creo que sí. estupendo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días a todos por asistir a este nuevo taller digital del registro de Economía y Transformación Digital del Consejo General de Economistas. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con un experto en relación con la evaluación de tecnologías de la información en el entorno de la auditoría financiera. Ya sabéis que este tema no es un tema menor, que se regula en normas internacionales de auditoría y además ahora con más énfasis con la nueva línea 315 revisada. Y entonces, pues bueno, ya tenemos que incorporarlo plenamente a los procedimientos de auditoría, de las auditorías financieras que hacemos. Entonces, pues bueno, en la medida que necesitamos contar con esos expertos que lo hacen bien, pues entre ellos tenemos a nuestro querido ponente Raúl Benavente. Raúl Benavente, que es director de consultoría, director de servicio de consultoría Mundiaudit. Yo lo conozco hace mucho tiempo, es un profesional reputado y también excelente persona. Y bueno, Raúl, pues nada, todos tuyos. Pues nada, vamos a por ello, ¿no? Gracias por la presentación. Diré, bueno, pongo ahí un poco brevemente el currículum. Actualmente, bueno, toda mi vida profesional la he desarrollado en el ámbito de la auditoría, con algunas excepciones, trabajando pues en el otro lado, ¿no? En el lado de la dirección financiera. Y ese desarrollo pues, profesional se ha visto pues, muy enfocado en las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, no eran nuevas, yo creo que están ahí desde que empecé mi profesión, con lo cual creo que lo de nuevas sobra. Mi perfil, por tanto, es extraño porque no es un informático que se pone a trabajar en el ámbito de la auditoría financiera, como ocurre muchas veces, sino que es al revés. Estamos por una vez, o por escasas veces, en el intrusismo contrario, ¿no? O sea, vamos a meternos los auditores, los economistas, en el campo de los informáticos, ¿no? Pues yo os animo, porque no está nada mal. Y de hecho, con estas NIAs bueno, que se han aprobado, es que no nos queda otra. Por lo menos no ser especialistas, pero sí generalistas, de tener un conocimiento importante, ¿no? Soy auditor informático, por tanto, y también me dedico pues, a un tema que me apasiona, de investigación en temas de procesos de auditoría e inteligencia artificial, que es algo que se escucha mucho y que cada vez más pues, está modificando la manera de hacer la auditoría. Otra cosa es que todavía no estamos viendo ese traslado en el día a día de nuestros procedimientos, de nuestro trabajo, pero ya la propia norma ha calado mucho, ¿no? Lo veremos después, focalizaré un poquito en ese ámbito. Y bueno, ese es un poco el campo de mi investigación. Por otro lado, pues dentro de la firma en la que trabajo, pues llevo los temas tecnológicos de consultoría y especialmente pues el desarrollo, ¿no? de aplicaciones de auditoría del sector, más que auditoría, de control financiero en el sector público, ¿no? Y nada, pues sin más, pues vamos a dar comienzo, ¿no? Y bueno, pues quería comenzar un poco, pues que no nos asustemos, ¿no? Que es verdad que la evaluación del entorno de TI por el auditor financiero puede parecer algo muy complejo, pues realmente lo es. O sea que parece que es un contrasentido que diga que no nos preocupemos, pero siendo complejo, y es que no es en todos los casos. O sea, la inmensa mayoría del perfil de nuestros clientes no llega al nivel de complejidad tal que nos obligue a acudir pues a terceros, ¿no? A un experto a un auditor informático en concreto, ¿no? Nosotros vamos a ser capaces de, en bastantes casos, de nuestro portfolio, de nuestra cartera de clientes, de pues, cubrir los requisitos que nos establece la NIA, ¿no? En cuanto a identificar los riesgos tecnológicos que afectarán a nuestro trabajo. Esa evaluación del entorno, por tanto, es una tarea asequible. Eso sí, no nos podemos engañar. Tendremos que seguir estudiando, cosa que, por otra parte, para un auditor pues, es algo habitual, ¿no? O sea, es el pan nuestro de cada día, así que no es nada nuevo. ¿Qué
quería hacer un énfasis antes de empezar en qué es lo que introduce la NIA revisada, recién aprobada en octubre, y que empieza o empezará a tener la obligación de ser considerada o aplicada en enero del 2022, que son determinadas definiciones en la NIA 315. Ocurre que en la NIA anterior solamente habían 5 definiciones. En esta nueva se llega hasta 13, de las cuales nos vamos a encontrar con las siguientes definiciones, que no son pocas, son 4 definiciones de ámbito exclusivamente tecnológico. Esto es, nos empieza a dar una idea, no quiero asustarles tampoco, de la importancia que va a cobrar o que cobra, no solamente esta NIA, sino irá cobrando en el futuro en el ejercicio de nuestros procedimientos, de nuestro trabajo. Bueno, ¿y qué es el entorno de TI? Que es justamente una de las primeras definiciones que nos propone la NIA. Todos tenemos una idea intuitiva, ¿no? Bueno, pues todo lo que vuela a Internet, que vuela a ordenador, pues sí, nocionalmente eso sería parte de lo que es el entorno, pero en concreto serían pues el conjunto de aplicaciones, porque estamos hablando ya de un entorno empresarial, de un entorno que vamos a auditar, pues sería el conjunto de aplicaciones de gestión, la infraestructura que da soporte a esas aplicaciones, sería también pues los procesos de tecnologías, pues copias de seguridad, gestión de usuarios, etcétera, etcétera, y el personal involucrado en realizar todos esos procesos que permitan respaldar las operaciones del negocio, ¿no? Y lograr pues, los objetivos de la entidad, ¿no? Que no puede ser otro, pues retroceder en tiempo y generar beneficio, que es lo normal, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, el conjunto del entorno, que desde luego es bastante variopinto, ¿no? Porque podemos tener entornos muy complejos, como decía antes, y entornos más sencillos que no nos han de asustar y que podremos manejar, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo acabo de comentar, así que a mí me gusta ver el entorno como una cebolla con distintas capas, ¿no? Yo creo que eso nos permite verlo de una manera más simplificada y bueno, pues acercarnos a una aproximación de ir identificando los elementos de una manera sencilla, ¿no? Pues dentro de una entidad, ¿qué nos podemos encontrar? Primero, un core, un núcleo de elementos que serían lo que llamamos la infraestructura, compuesta, pues, primero por lo que, hablando, digamos, en propiedad sería hardware, pero a mí me gusta llamar los hierros de mi casa. Es como los cimientos de un edificio, pues es lo que puedes tocar, lo que puedes palpar, pues es el cacharro, ese router que además ya no estoy diciendo algo complejo, fijaros que es algo que tenemos todos en casa. Es un dispositivo, no sabemos muy bien lo que hace, pero nos comunica. O sea que fijaros que no es tan complejo. Es el lugar donde se aloja el servidor, los sistemas de comunicación. Bueno, tenemos una capa después por encima, que sería pues todo lo que es la electrónica de red, los sistemas operativos que permiten pues sencillamente que el acto de encender con un botón un ordenador pues tenga respuesta. Si no hay un sistema operativo, aunque le demos al botón, lo único que veríamos es una pantalla en negro, con lo cual es el siguiente elemento, el que nos permite interactuar con los equipos y con las aplicaciones informáticas. Otro nivel dentro de esta capa básica o core, ¿no? Que digo que es la infraestructura, serían esas siglas que ponen ahí, SGBD, que serían sistemas de gestión de bases de datos. Eso que suena tan... Esto es lo que tiene la informática, que usan acrónimos por todos lados y nos puede parecer algo complejo, pero en realidad no son más que bases de datos. Listo, podríamos haberlo dicho así y era más sencillo, pero un poco para que cuando nos enfrentemos pues al director de TI de turno, pues que no nos asuste, ¿no? De todas formas, Google es fantástico para todas estas cosas y cualquier duda la podemos resolver. La cuestión es que los sistemas gestores de base de datos son los que soportan justamente la información primordialmente financiera o transaccional de nuestro negocio y es donde, digamos, es otra capa dentro de ese core importante, ¿no? Ya fuera de ese core, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo que son pues, las aplicaciones de gestión.
Esto ya para nosotros es mucho más transparente, mucho más, estamos más en contacto directo, pues sencillamente cuando estamos haciendo los procedimientos, o en nuestra propia empresa, ¿no? Pero cuando estamos haciendo los procedimientos de auditoría, nos toca muchas veces pues acercarnos a esas aplicaciones, interrogarlas haciendo, pues sacando listados o exportaciones de datos, o haciendo pruebas de recorrido, pruebas de control interno sobre ellas. Y estoy hablando, por tanto, de aplicaciones como puede ser una aplicación de control de almacenes, otra de aprovisionamiento, o bien una aplicación de facturación, sin duda, o la propia contabilidad, es una aplicación de gestión. Y desde luego no nos olvidemos de los ERP, que son el todo incluido del software. Es decir, aquello que integra todas estas piezas en un solo paquete y que además pues nos dan más fiabilidad en tanto que nos ahorran muchas veces controles o suelen tener controles que son automáticos, que suelen ser fiables, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aplicaciones que están, digamos, separadas unas de otras, no tienen nada que ver, pues tenemos de fabricantes distintos, tendremos que estar preocupados también por un elemento que son los interfaces, es decir, los elementos que comunican una aplicación con la otra, porque es bastante susceptible de provocar errores, es decir, que los datos que salen de un sistema sean distintos a los datos que entran en el otro, es decir, lo que entra en contabilidad no sea igual que a lo que se facture, y eso puede ocurrir, ¿no? Pues nos da más fiabilidad, aunque no podemos siempre confiar del todo, los ERP, porque están integrados, ¿no? Pues esa es la principal diferencia entre ERPs y sistemas aislados que se comunican entre sí por algún sistema que he llamado pues interfaz. Es una palabreja informática que puede asustar, pero no es más que eso, la comunicación entre dos sistemas. Bien, pues un poco continuando, a ver si consigo ahí. Tenemos una última dimensión que sería el ciberespacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las entidades, las empresas no están solas, ¿no? Se relacionan con clientes, con proveedores, se relacionan con la administración pública, y todo eso hoy en día prácticamente está soportado con lo que es Internet, ¿no? Todas las comunicaciones, la comunicación al SI, la presentación de impuestos, etcétera, se hace justamente a través de estos medios que hacen que también tengamos que tener en cuenta esa comunicación, que es también una fuente de riesgo, y bueno, cada día más, ¿no? Tenemos los ciberataques que han dejado pues atrás o han hecho caer pues empresas y entidades públicas pues muy reconocidas, de prestigio, y además que han hecho, bueno, un buen hoyo, ¿no? Anualmente se producen pérdidas multimillonarias debido a las fallas de seguridad en este ámbito, con lo cual para nosotros también forma parte del entorno. No podemos despreciar esos riesgos que casi son los más importantes, ¿no? Yo diría que hoy en día son los más importantes. Bien, ¿qué necesita conocer un auditor respecto al entorno de TI? Bueno, pues lo primero es que no, y es una buena noticia, no tenemos que conocerlo todo, solamente lo relevante. ¿Qué significa lo relevante? Bueno, pues lo relevante, y esto es especialmente importante porque nuestra perspectiva de auditoría es una perspectiva un enfoque de riesgos. Entonces, será aquello que sea más susceptible de generar una incorrección material y por tanto, que es más riesgosa desde el punto de vista de auditoría. Y también relevancia en ese mismo plano sería todo lo que afecte, para que genere el riesgo de auditoría, afecte a transacciones, operaciones e información que soporten el sistema financiero, ¿no? De nada, o sea, no será muy interesante, no nos aportará gran cosa o nada, pues el tener o tomar conocimiento pues, dentro del entorno de una empresa, pues del sistema de gestión del talento, que se llama ahora, ¿no? La gestión de recursos humanos, excepto por la parte de nóminas, que sí que tiene una incidencia financiera, pero la parte de pues, recepción de currículum, entrevista, captación, etcétera, ¿no? O otros sistemas como puede ser de comunicación con el cliente, tema de redes sociales, página web, etcétera, pueden no ser interesantes. En algunos casos sí lo puede ser por un tema de riesgo reputacional, pero no en todos los casos, o generalmente no es así. Después, también nos interesa muchísimo conocer
qué uso hace de las tecnologías de la información el modelo de negocio, ¿no? Eso lo hace también que sea relevante, ¿no? Porque no es lo mismo. Es verdad que con la pandemia hemos dado un vuelco desde el punto de vista del tejido empresarial hacia digamos, lo que es el negocio en la nube, ¿no? Porque es un canal de venta que pues, ha crecido con la pandemia debido a las limitaciones de movilidad, etcétera, y ha hecho que las empresas tengan muchísima presencia. Hoy en día poner una tienda, un marketplace o una tienda basta con coger y darle un botón y en 5 minutos desplegamos un e-commerce, un Woo, un PrestaShop. Son productos ya empaquetados para aplicar a nuestra web y tener una tienda virtual en nada. Lo que más tiempo llevará después será poblarla de referencias y precios, pero lo que es ponernos a vender en 5 minutos. Pues eso es muy relevante, porque si nuestro negocio tiene un canal de ventas online o en la nube, pues tendremos que considerarlo, porque esas transacciones que se están registrando en la nube tendrán que volcar al sistema financiero de alguna manera, y por tanto tendremos que ver cómo se hace, cómo se gestionan esas transacciones, qué confiabilidad. Bueno, pues eso será importante desde el punto de vista de la auditoría de TI. ¿Cómo vamos a poder conocer el entorno siendo solo auditores financieros y no auditores informáticos? O sea, ¿es posible? Nos podemos preguntar. ¿Es algo que esté a nuestro alcance? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, y perdón un momentito, es que tenemos que identificar y comprender qué aplicaciones, cuántas tenemos, pero como había dicho, orientadas a su incidencia en el sistema financiero. Nos olvidamos, por tanto, digamos, dejamos el bosque y nos quedamos con aquellos árboles que son los que nos interesan. No nos quedamos con el bosque completo, sino que vamos afinando a ver cuáles vamos a mantener, ¿no? O vamos a tratar. No nos interesa hacer un sobreesfuerzo para después que no tenga utilidad, ¿no? E incidencia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que, bueno, la informática cambia, que es una barbaridad, y esto, bueno, es algo que se dice mucho, ¿no? No es nuevo. Y es tal la velocidad del cambio que lo que hemos visto en la auditoría del año presente, posiblemente a mitad del siguiente año, que es justo cuando estamos haciendo el trabajo del año anterior, ya está cambiando, está en proceso de cambio. Pues eso lo tendremos que tener muy, muy, muy presente, porque impactará seguramente y posiblemente nos obligue a estar constantemente revisando ese entorno, ¿no? Y evaluándolo. ¿Cómo podemos hacer esto, no? Porque en realidad podría parecer que, bueno, que está fuera de nuestro alcance, debido a que podemos encontrarnos con sistemas complejos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar, como hacemos siempre en nuestros procedimientos, las transacciones, los saldos, la información que vamos a revelar en las cuentas anuales, qué flujo cubren, y a partir de ahí, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué sistema de información, qué aplicación de gestión interviene en esta transacción, en este saldo que estoy viendo? Haciéndonos esta pregunta y contestándola en un cuestionario o en un pequeño cuadro, una pequeña tabla, ya estaremos haciendo parte de la labor de evaluación y de conocimiento, más que de evaluación, de conocimiento del entorno de TI, con solamente enumerar los sistemas. No, a priori no es tan complejo hacer esa tarea. Básicamente es citar el nombre del producto. Usa SAP, usa Navision, Business Central 365 o SAP, SAGE, perdón, he dicho SAP de nuevo. Bueno, ¿qué nos requiere la NIA? Bueno, pues la NIA en su requisito 26, a nosotros como auditores, pues lo que nos pide es identificar y evaluar los controles generales, ¿no? De la información. Yo voy a decir controles generales todo el tiempo y acordaros que se refieren a controles de tecnología de la información. Pues nos obliga a eso, pues a su identificación, su evaluación. Esa evaluación se refiere a su correcto diseño y su implementación eficaz, que debido a que estos controles
van a dar soporte a los controles de aplicación. Y el auditor se ha de centrar no en todos los controles generales, que por otra parte pueden ser muchísimos, son muy amplios, ya los veremos después, enumeraré pues, un conjunto de ellos, nos puede abrumar, pero nos centramos solamente en aquellos que como auditores determinemos que son propensos a riesgos, ¿no? Derivados del propio uso de las tecnologías de la información. Puede haber un control que sea que, pues, no sé, un control general puede ser el de el alta de usuarios y control de contraseñas. Si nuestro sistema, en nuestra empresa, solamente hay una persona llevando las finanzas, pues que no exista ese control no va a ser relevante, no va a ser importante, no habrá un riesgo. En otras organizaciones sí que lo será. Entonces, tendremos que determinar como auditores qué controles nos suponen un riesgo y cuáles no, según cómo se esté utilizando, pues qué aplicaciones, qué infraestructura, etc., ¿no? Dicho eso, pues los controles generales son importantes porque son los que sustentan el funcionamiento continuo, el funcionamiento continuo y eficaz de los controles de las aplicaciones, de los controles de las aplicaciones que procesan la información. Y esa información va a volcar en el sistema financiero que va a producir los estados financieros que auditamos, ¿no? Por tanto, son como el fundamento para que todo vaya bien. Sin duda, es la pieza clave, la piedra angular, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que también dice la norma ese requisito 26, y es que hace énfasis en que debemos de fijarnos o señala cierta importancia en fijarnos en los controles que se realicen sobre el diario contable, sobre los asientos del diario contable. Y ahí yo lanzo una pregunta y es: ¿cuántos de nosotros hacemos procedimientos sobre el diario contable? Y estoy convencido que ya muchos de ustedes trabajan a la hora de, sobre todo con los aplicativos de auditoría, con el diario contable. Otros a lo mejor todavía lo hacen a nivel de balance y de sumas y saldos. Pero aun con esos aplicativos que trabajan con el diario contable, que nos permiten pues esa trazabilidad desde el apunte, el asiento al mayor y de ahí al balance de sumas y saldos y a los estados financieros, no hacemos ningún tipo de comprobación sobre el propio, por ejemplo, pruebas como quién ha autorizado ese registro, esa anotación contable, porque realmente es información que va más allá de lo que es el apunte contable, sin embargo está presente en el sistema. O si es posible crear o borrar registros en el diario contable sin autorización. Bueno, pues eso se enfatiza mucho en la norma, ¿no? Y bueno, controles también de tipo de pues, correcta... que haya una correcta correlación en los números de asiento o no hayan saltos en los mismos, etc., ¿no? Esas pruebas quizás se hacen menos, ¿no? Aunque poco a poco también se van incorporando. Bien. ¿Qué son los controles generales de los que ya estoy hablando y los controles de aplicación, ¿no? Pues es una... Bueno, lo que son los controles generales son controles sobre los procesos de tecnología de información y son unos controles que apoyan el funcionamiento continuo apropiado del entorno, hacen que o garantizan que ese entorno esté digamos, en un marco o nos dé un marco de confianza del adecuado funcionamiento del entorno de TI. Y bueno, pues eso incluye también pues, garantizar que funcionan o que van a poder funcionar correctamente o de forma efectiva los controles que se hayan establecido sobre las aplicaciones de ese entorno. Eso lo que nos va a permitir, por tanto, también es pues, mantener la integridad de la información, asegurarnos de su exactitud y de su validez. Eso, sin duda, es importante por la trascendencia que tiene de poder identificar errores materiales o de evitarlos. Primero evitarlos y después detectarlos también. Por tanto, la finalidad de los controles generales en un entorno, pues, donde un entorno de TI, un entorno informatizado, será
eso, lo que había dicho, dar un marco de confianza, de control sobre todo el sistema de información y también pues lograr que razonablemente el sistema de control interno funcione, ¿no? Bien, dicho eso, pues ese apoyo que dan los controles de aplicación sobre los controles los controles generales, sobre los controles de aplicación es primordial, ¿no? Pero ¿qué son los controles de aplicación? Bueno, pues son los controles que se establecen a nivel de procesos de gestión. Digamos que todos los procesos que se producen en la entidad, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de ventas o de facturación de ventas, o tesorería, puede ser también el proceso de cuentas a pagar, cuentas a cobrar, no conseguía decirlo, pues va a tener procesos que unas veces serán manuales, otras veces son automatizados, que muchas veces son provistos por la propia aplicación de gestión que rige o que gestiona ese flujo, ese circuito financiero de la empresa, y por tanto se va a ver la necesidad de identificarlos, de evaluarlos para ver que funcionen correctamente. Pero, como estaba diciendo, el funcionamiento de un control de aplicación va a depender muchas veces en gran medida de que previamente, y es lo que quería un poco señalar, funcionen los controles generales. Los controles generales, como estamos viendo ahí, van a afectar a toda la entidad, a todas las capas de la cebolla, tanto a la parte de infraestructura, es decir, deben de existir controles sobre el hardware, sistemas operativos, bases de datos, pero también sobre los procesos de gestión y las aplicaciones de gestión. Incluso, y eso es la flecha que tenemos en el lado izquierdo, con todo lo que tenga que ver con el entorno externo o exógeno a la empresa, ¿no? Por otro lado, estarían en un nivel inferior, digamos, y dependiente de los controles generales, los controles de aplicaciones, que están ya más centrados, son específicos. Pero una cosa que sí que me interesa comentar es que justamente la especificidad de esos controles hace que no sean los mismos para todas las aplicaciones de gestión. Es decir, son específicos por cada aplicación. No son válidos los controles que se establezcan en un sistema de facturación y no son aplicables igualmente a los que y por tanto se deben de establecer otros en las aplicaciones de aprovisionamiento, etc. ¿Qué controles pueden ser? Pues controles, por un lado, que pueden ser más bien de esa tipo de aritmética, pues, donde internamente la aplicación, también puede ser externamente, que serían controles manuales, pues se comprueban pues, que el total facturado no deja atrás ningún albarán, o que el total de líneas de albarán quedan correctamente reflejadas en la factura y suman correctamente. Cuestiones como que a su vez la totalidad de esa factura está correctamente asentada en el libro diario, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, eso nos da una idea de la complejidad, de la cantidad de controles de aplicación que se pueden estar manejando en una organización y que sin duda pues, de los que tendremos que tomar conocimiento, ¿no? Vamos a ver a continuación qué relación tienen esos controles generales con los controles de aplicación. Entonces, podemos ver que los controles generales, ¿no? Cuando funcionan correctamente, pues dan un marco adecuado para que el auditor tenga confianza a la hora de revisar los controles de aplicación, porque va a poder confiar en que funcionen correctamente. Esto, sin embargo, no es así cuando nos encontramos con controles generales que fallan, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Vamos a explicar un poquito por qué, o voy a explicarlo. Y lo mejor es con un ejemplo, o con varios ejemplos. Un control general puede ser, por ejemplo, que se mantengan las bases de datos libres de todo acceso no autorizado. Entonces, si nosotros confiamos o pensamos o decidimos confiar, decimos, joder, qué bien que esta empresa realice inventarios cada mes
hemos visto en la descripción del procedimiento que hemos comprobado además y hemos asistido al inventario, pues se saca del sistema un listado, se va y físicamente se inspecciona y se ve que es el cotejo y que es correcto y las diferencias pues se registran, etcétera. Pues genial, hay un control que es eficaz. Pues no sabemos si es eficaz o no podemos confiar en que sea eficaz si no nos aseguramos que previamente un control general, que está, digamos, una capa superior, funciona, que es el impedir que hayan accesos no autorizados a la base de datos. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que a lo mejor el jefe de almacén, con un poco de pericia, tampoco hace falta mucho, ya les digo yo que no, sobre todo cuando hay un interés lucrativo, pues altera directamente en la base de datos, sin pasar por la aplicación, donde sí existen los controles automáticos por un lado, y estos que son manuales, que son los inventarios físicos, para detectar cualquier diferencia. Pues podría alterar la cantidad de mercancía que hay en el almacén previo al inventario, de manera que todo cuadrara. Pues eso es una falla importantísima y que pues, haría ineficaz cualquier control de aplicación. La dificultad muchas veces de los controles generales es que casi nunca afectan a la información financiera de forma directa, como es el caso que estoy comentando. Otro caso podría ser cuando hay una adecuada segregación de funciones y todo el mundo mete mano en los cobros y en la caja. Pues entonces es posible que haya fraude, que haya alguien que bueno, sabiendo eso pueda despistar algún dinero pues, en los cuadros de caja. Y eso es por una falta de segregación de funciones, porque en la aplicación no se ha delimitado quién y las responsabilidades a través de permisos y la seguridad que se implementa normalmente en cualquier aplicación de ERP que se precie, ¿no? Por tanto, fijaros que estos controles que son reales, que no afectan directamente al registro, al funcionamiento de las aplicaciones de gestión y financiera, sí tienen una importancia capital. Además tienen un efecto, cuando se produce, generalizado y permanente sobre los controles internos. ¿Por qué? Porque afectaría a la totalidad del ejercicio auditado. Es decir, si ha habido una falla de seguridad en el acceso a la base de datos, durante un periodo de tiempo importante, durante todo ese periodo, ha sido posible un fraude y, por tanto, deberíamos de desconfiar de esos controles. Por tanto, tienen un efecto dominante en todos los sistemas y aplicaciones corporativas que estemos usando, ¿no? Y bueno, pues la moraleja de esto es, sin controles generales de TI fuertes, no podremos confiar en los controles de aplicación. Entonces, eso nos haría pasar a un enfoque en vez de un enfoque centrado en controles, un enfoque de auditoría centrado en procedimientos sustantivos, sin ninguna duda, con lo que conlleva de muchísimo más trabajo y muchas veces aún así pues sin estar del todo bueno, cubiertos, ¿no? En el caso de obtener evidencia, ¿no? Un poco lo que estaba comentando antes de esa pila del entorno, se ve muy bien, esto es un caso real, un poco bueno pues maquillado, pero un caso real de la toma de información que sería parte de esa identificación, conocimiento del entorno de TI que tenemos que hacer como auditor, identificar y evaluar el entorno, ¿no? Y bueno, pues vamos en esas capas de abajo arriba, serían esas capas de cebolla, identificando. Lo único que tenemos que hacer es decir, oye, infraestructura, ¿qué es lo que hay? Pues hay un CPD, y aquí no les quiero abrumar, pero ahora se complica un poco. Pues es un centro de procesamiento de datos on-premise, no se asusten, quiere decir, o también se dice in-house, es decir, en la casa, es el tradicional rack o jaula donde están los servidores, que suele estar su acceso pues, limitado por una llave, por una puerta. Cuando son grandes empresas, pues hay hasta un servicio de seguridad que impide el acceso, donde nos tenemos que registrar con DNI. También pues, las infraestructuras, las comunicaciones. Bueno, pues un poco todo eso. Tenemos después las redes, los sistemas operativos. Iremos poniendo nombres, SQL Server, Dynamics y después ya los procesos por último, que sería la última capa. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque veo que me he ido un poco en el tiempo y quiero dedicar bastante o lo suficiente pues, a casos prácticos.
lo que sería la metodología en cuanto a la evaluación de los controles generales. Hay muchas, hay diversas. He puesto 3, pero hay muchas más. He puesto pues, la metodología COVID, que utiliza pues, la corporación a la que pertenezco yo como SISA, que se llama COVID. Está un estándar internacional que es 27001 y 2, que se refiere a controles generales de TI, y el esquema nacional de seguridad, que afecta principalmente a las empresas y entidades públicas. Todos ellos más o menos coinciden, como son marcos conceptuales donde coinciden en el conjunto de controles generales. Los organizan de manera distinta. Yo, sin embargo, no he partido de ninguno. De hecho, propongo utilizar como categorías de controles generales, pues uno propuesto por los órganos de control externo, los tribunales de cuentas, porque está, según una guía de planificación financiera, que es la 5330, porque la han desarrollado pensando en que justamente tienen pocos medios especialistas o pocos recursos humanos especialistas en TI, y pues necesitan desarrollar una tecnología más asequible al auditor, ¿no? Entonces, el conjunto de controles se categoriza en 5 apartados, los que se refieren al marco organizativo, a gestión de cambios en las aplicaciones y sistemas. Entonces, voy a enumerarlos, no todos, sino algunos a modo de ejemplo, y explicar un poco cómo se trabajaría a la hora de evaluar estos controles. Bien, el marco organizativo básicamente es si la empresa tiene una estrategia, es decir, con solamente pensar o ver si hay un departamento de TI, ya vemos que hay algo de organización. Si además existen procedimientos escritos, es fantástico, porque ya vemos que la empresa pues, se está organizando a nivel de TI. Muchas veces lo único que tenemos es una empresa externa que nos lleva básicamente el mantenimiento. Pues tendremos un control bastante bajo. En la gestión de cambios nos podemos preguntar si la empresa tiene sus propias aplicaciones o compra aplicaciones comerciales, lo cual nos dará bastante tranquilidad. ¿Cómo hace los cambios? Sencillamente aplica cualquier actualización y se les va abajo el sistema, o actúa con un protocolo determinado. ¿Cómo adquiere esas aplicaciones? ¿Confía en partners reconocidos? Bueno, en cuanto a los sistemas de información, pues temas como si se tienen antivirus, si se configura adecuadamente, lo que hablaba de asignación de permisos, si se tiene un inventario, lógicamente se sabe lo que se tiene en la casa. Tenemos firewalls, protección contra pues, los CryptoLockers, etcétera, etcétera. Gestionamos los incidentes. La ley de protección de datos hoy en día nos obliga a ello, pero básicamente lo tenemos normalmente en papel. Bueno, pues un poco la continuidad del servicio, ya me salto casi al final. Pues tenemos un plan de recuperación de bases de datos. Se ha hecho alguna prueba. Tenemos más que bases de datos de los sistemas de información. Esto es vital, porque muchas veces pensamos que sencillamente con hacer copia de seguridad es suficiente, pero es que después no sabemos ni siquiera restaurar, o no tenemos una política adecuada que tenga un histórico suficiente. Bueno, para ir concluyendo en cuanto a la metodología, o redondeándola, tenemos que ver que en una entidad mediana o grande podemos tener muchos controles. Sin embargo, centrarnos en todos ellos, que ya hemos visto que eran 5 de teoría, un montón de ellos, es casi imposible. Nos tenemos que centrar, por tanto, en aquellos que sean interesantes, los que son relevantes desde el punto de vista de la auditoría. Y para ello, pues, tenemos que ver los que tienen impacto. Una manera de hacerlo es utilizando una ficha parecida a esta, donde vamos de izquierda a derecha, que son como las capas de la cebolla que van de abajo a arriba. Lo que tenemos que identificar primero, ¿qué son? Pues los epígrafes de las cuentas anuales auditadas que estamos auditando. Cuantificamos esos y con qué aplicación, con qué proceso, como estamos viendo aquí, no sé si se ve mi ratón, vale. Estamos auditando. Por tanto, estamos viendo la relevancia cuando cuantificamos cuánto suponen las ventas, cuánto supone el total de activo, o una serie de elementos de nuestros estados financieros, donde le vamos a asociar o vamos a identificar qué proceso interviene ahí. Pues aquí venta sería el proceso de facturación. Se utiliza, diríamos después, lo identificaremos con qué aplicación, la que toque, SAP, lo que fuera. Podemos identificar también si es estándar, si es una aplicación comercial o es un desarrollo a medida, pues eso nos dará
una idea al evaluar el entorno si es complejo o no. Después también la marca, qué sistemas operativos. Estamos avanzando en la cebolla hacia niveles más inferiores, qué hardware se utiliza y ya pues el número de equipos, etcétera, que nos podría dar, por tanto, una idea de lo complejo, del alcance que tiene ese entorno. No solamente con ir a ver el CPD, sino viendo también o haciendo esta recopilación de información que por otra parte es bien sencilla, ¿no? Con sentarnos con el director de TI o con la empresa que les lleva el mantenimiento, pues ya está, ¿no? Muchas veces eso se queda en nada porque es una empresa pequeñita que factura mucho, pero que tiene, como decía, un único contable, ¿no? O lo tiene externalizado. Eso también puede ocurrir, es muy habitual. Bien, ¿qué necesitamos o cuándo podemos nosotros hacer la evaluación y cuándo necesitamos de un auditor TI? Bueno, pues si el entorno está informatizado, que es lo que nos interesa, ¿no? Esto va a implicar un riesgo. Si implica un riesgo, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de diseñar pues, procedimientos de auditoría que nos permitan reducir el riesgo a niveles aceptables y para eso basándonos en los controles. Para hacer eso tendremos que confiar y por tanto valorar o evaluar los controles, tanto los generales como los controles de aplicación. Tendremos que hacer esa evaluación. ¿Cómo y cuándo podemos hacerlo? Bueno, pues para hacer eso, lo que vamos a necesitar, por un lado, es varias cuestiones. La primera es, y esto es lo que os decía al principio, tenemos que familiarizarnos con qué tecnologías estamos manejando. Pues estamos usando pues, entornos en la nube, aplicaciones en la nube, son aplicaciones de escritorio. Diseñar controles, tenemos que estar familiarizados con los controles y esas categorías que os enseñé hace un momento. Tendremos que pues, apoyarnos en guías y cuestionarios como el que os enseñaba, se desarrollan en guías más extensas que nos permitan pues, ir a una entrevista con un director de TI y poder a través de esa guía pues, saber en qué situación nos encontramos, ¿no? Y finalmente, solamente en casos donde el entorno sea muy complejo, necesitaríamos ayuda a un experto TI. Yo, para haceros solamente, perdón, a ver si soy capaz de abriros un ejemplo de cuestionario, para que veáis que no es tampoco muy complejo, para poder tener conocimiento del entorno tecnológico, bastaría con sentarnos con el director de TI y siguiendo ese esquema que os dije, el grupo o grupos de controles de marco organizativo, tenemos un grupo de controles, grupos de, por ejemplo, de cambios en aplicaciones y sistemas, o por ejemplo, controles en cuanto a acceso a datos, iremos haciendo una serie de preguntas, ¿no? Pues, ¿se dispone, por ejemplo, existen usuarios autorizados para acceder en remoto? Pues sí o no. ¿Los accesos remotos se gestionan con protocolos seguros? ¿Sí o no? Realmente nosotros lanzamos la pregunta y ya con la respuesta vamos a ir pudiendo obtener el conocimiento, ¿no? Pero sí es verdad que nos tenemos que familiarizar con la terminología. Eso es indudable que sí que tenemos que hacerlo, ¿no? Es un poco lo que os estaba comentando en este slide, en esta diapositiva, ¿no? Que tenemos que familiarizarnos con las distintas, o conocer las distintas tecnologías con las que nos enfrentamos. Bien. He querido un poco ya por empezar y ya trasladarlo a la parte más práctica de casos de uso, ejemplos de prácticos de uso de la tecnología. He querido hacer un análisis con procesos de ETL de la NIA 315 revisada y de la anterior. Entonces, lo que hice fue, ahora os lo mostraré, hacer una especie de análisis estadístico o analítico con una herramienta que me permitió abrir un documento PDF con texto, no contenía en este caso pues, ni cifras ni datos que podíamos calcular de forma natural y extraímos de información muy interesante. Ahora les enseño rápidamente un poquito con qué herramienta será uno de los casos de uso
y de qué manera, ¿no? Que es una técnica que sería bueno aprender, ¿no? Entonces, aquí os hago ver cómo en la NIA anterior está disponible de 43 páginas y ha pasado a 99. De las 99, 56 tienen referencia, que es lo que dice la última columna, a temas de TI. Fijaros que más de la mitad y más que la NIA anterior están referidas a nuevas tecnologías, bueno, a la tecnología de la información. Lo que os decía al principio en cuanto a las definiciones, se ha pasado de 5 a 13 y 5 tienen que ver con tecnología de la información. En cuanto a los requisitos, bueno, no hay gran cosa, prácticamente es lo mismo, pero hay 4 que sí tienen que ver con tecnología de la información. En cuanto a las anotaciones relativas a la guía explicativa, fijaros la barbaridad de nuevos puntos o ejemplos que plantea la norma. Pasa de 134 a 241. Y de ahí 48 exclusivamente de TI. Pero más aún, y lo más sorprendente, es en cuanto a los anexos, que pasa de 2 a 6, y hay 2 que cubren 19 páginas, todas dedicadas a TI. Básicamente a un cuestionario parecido al que os he enseñado, a modo de ejemplo, no sigue el mismo marco conceptual, de hecho, pues no lo indica, sencillamente es un ejemplo, y son 19 páginas, nada menos, hablando solamente de este tema. Y con la complejidad que conlleva. Habéis visto el lenguaje, habéis visto a qué se refiere, pues eso lo tenemos justamente en una NIA. Así que, bueno, da que pensar, ¿no? Por último, en la NIA revisada hay 7 citas expresas a herramientas y técnicas automatizadas, que es lo que vamos a ver a continuación, pero quiero enseñaros de forma muy rápida, sin ánimo de leerlo siquiera. Voy a abrir un PDF, básicamente es la NIA en PDF. Lo que hice, quería mostrar rápidamente, son esos 7 párrafos. Voy a leer al azar 2 o 3, pero son todos del mismo sentido, no son exactamente iguales, pero son todos del mismo sentido. Por ejemplo, la NIA 21 se dice, mediante la utilización de herramientas y técnicas automatizadas, el auditor puede aplicar procedimientos de evaluación del riesgo a un gran volumen de datos, del mayor, de los libros auxiliares, de otros datos operacionales, incluidos procedimientos de análisis, de cálculo, ejecución, etc. Me voy a ir, no sé, pues a este de aquí, donde aquí pues viene a decir lo mismo, utilizar técnicas automatizadas para descarga directa de bases de datos del sistema de información de la entidad. Eso casi es el monitoreo continuo. O sea, se nos está proponiendo eso, la auditoría continua. ¿Por qué no? Mediante la aplicación de herramientas y técnicas automatizadas. Hacer un seguimiento de asientos del diario y de otros registros digitalmente. Y por último voy a coger otra por acá. Bueno, ya aquí el uso de drones para la inspección, para observación, de herramientas de observación remota. Bueno, aquí os digo que caben muchísimas más cosas, como también reconocimiento de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 7 citas nada menos y no son pequeñas, ¿eh? Bueno, dicho eso, un poco para enfatizar la relevancia de esas herramientas y técnicas automatizadas, pues bueno, voy a saltar esto, directamente voy a mostraros pues justamente la analítica, si soy capaz, vamos a ver, vale, aquí. Un momento que voy a directamente, en vez de mostraros un slide, os enseño básicamente la herramienta que he utilizado. Os enseñaré como 3 o 4 herramientas, no solamente una. Muchos posiblemente ya la conozcáis porque es una herramienta orientada a tratamiento de información, pero que permite el uso de la inteligencia artificial o machine learning y por supuesto es la herramienta, según el cuadro Gartner, por antonomasia, líder para Business Intelligence, que es Power BI. La bondad de esta herramienta es que es una herramienta con un costo irrisorio para el auditor. Y por otro lado, el grado de conocimiento es compartido con Excel. Porque, bueno, yo me imagino que como auditores habréis desarrollado una expertise importantísima con tablas dinámicas en Excel, etcétera, pero os digo que ese paso ya se queda corto, ese nivel. O sea, el siguiente nivel es trabajar con Power Query, con DAX, que son otras herramientas que están presentes dentro de Excel, ¿no?
y que se ven presentes también en Power BI, con lo cual el conocimiento que uno adquiere en una herramienta lo puede trasladar perfectamente a otra. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho es, en esta herramienta podemos conectarnos a distintas fuentes de datos. Fijaros que hay una barbaridad. Solamente en fuentes de datos relativas a bases de datos, que era uno de los ejemplos que se daba. Un momentito que creo que he perdido. No, se está abriendo y tarda. Vale. Solamente a bases de datos tenemos una barbaridad y más que se van añadiendo. Tenemos desde IBM, DB2, tenemos SAP, si alguno tiene alguna curiosidad, nos podemos conectar a SAP, a SQL Server, que es de los más habituales, Oracle. Con esto ya, con estas 4, prácticamente Postgres, que no está aquí, pero se puede añadir, etcétera, etcétera. O sea, con esto nos podemos conectar al 90% de las bases de datos corporativas que bueno, y otras, como puede ser una base de datos Access u otras de pequeño calado para pequeñas empresas, ¿no? Nos podemos conectar a archivos, ficheros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Servicios en la nube, podemos hacer análisis de muchos tipos. Bueno, aquí lo que hice básicamente es conectarme a un PDF, es decir, mi origen de datos es un documento de texto, y lo que he hecho es traído a través de un proceso de ETL que sí es verdad que no lo voy a explicar, pero que queda automatizado, queda memorizado. Eso es lo bueno que tiene, que lo puedo repetir con tantos documentos como yo quiera y me va a funcionar. Es decir, que podría ir aplicando este conocimiento y este proceso automatizado a todas las mías si quisiera. Bueno, pues en este caso, una cosa interesante que obtuve fue que bueno, pues el dato más relevante es entidad, ¿no? O sea, si me pongo el foco en entidad, veremos que hay 659 menciones. Pero lo más interesante es que TI está, nos encontramos aquí en 4ª posición. TI, 409 citas en la mía. Es una barbaridad. Bueno, y hay algunas otras que también se refieren a, por ejemplo, información, se refiere siempre a TI, que está en segundo lugar, y en algún otro caso, pues tenemos controles, etcétera, etcétera, que dan datos, por ejemplo, que bueno, son otros menores que nos dan evidencia de lo interesante que es, en este caso, pues el uso de herramientas analíticas, ¿no? Por el énfasis tan grande que hace la mía. Bueno, voy a un poco ir agotando con pequeños ejemplos sobre esta herramienta y os enseño después ejemplos en otras herramientas. Aquí lo que os propongo básicamente es que os forméis. No es complejo, os he dicho, son herramientas prácticamente casi todas las que os voy a enseñar, salvo alguna sección muy asequible. Estoy hablando de 20 euros al mes, de 10 euros al mes por persona, frente a otras herramientas que son muchísimo más caras. Por ejemplo, aquí hay una analítica de asientos por tipología. Esto pues, se puede hacer con mucha facilidad, de manera que aquí tenemos un ranking de los tipos de asiento. Por ejemplo, este que tenemos aquí, aunque se ve un poco girado a la izquierda, quizá lo tendría que haber puesto, bueno, ¿por qué no? Lo podemos cambiar. Cambio la analítica y pongo esta de aquí. Me parece que va a ser esta, espero no estropearlo del todo. No, no es esta, va a ser esta. Vale. Se verá un poquito mejor. Ahora se puede leer el asiento. Esto es un asiento de ventas típico. Pues este es el más frecuente. Tiene 2.387 asientos. Aquí tengo otro que sería uno de compras típico. Bueno, típico no, porque son compras con una 403. Esto ya evidencia algo raro, porque son empresas del grupo. Movimientos de banco a banco son traspasos, habría que mirarlos, de manera que si yo voy pinchando aquí, podría tener aquí el detalle de esos asientos que intervienen y según voy bajando, pues me voy encontrando con operaciones más sencillas, más un asiento directo de gasto y aquí puedo ya pinchar en el asiento y ver específicamente el asiento involucrado. O sea, veis con qué facilidad podemos navegar sin tener que depender también de software de terceros. Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Podemos aplicar análisis estadísticos como un test de Benford sobre el propio diario. Esta gráfica lo que nos está dando básicamente es una idea de, oye, para los importes que figuran, en este caso lo hice para el haber, que figuran en el haber, cuáles presentan alguna anomalía según los dígitos, la ley de dígitos de Benford, que lo que dice es que se distribuyen de una manera normal y si hay
porque hay una equiprobabilidad, no una equiprobabilidad, hay una distribución estadística de cómo utilizamos los números y eso sí se da en las notaciones contables, de manera que cuando estamos por, digamos, el número de registros que vemos aquí de asientos es inferior a la norma que es de Benford, que es la línea roja, estamos bien. Pero cuando estamos por encima, como en este caso y nos estamos encontrando con que hay anomalías que deberíamos de estudiar. Aquí hay indicios de fraude en este diario. Podemos hacer una prueba sencilla. Esto lo podemos hacer también en Excel, ¿eh? Eso también os lo digo, que es la herramienta favorita del auditor. Muy parecido. Aquí es una gráfica donde estamos anexando todo el diario, ¿vale? Este diario tiene, aunque pone aquí miles, lo que estamos viendo es cada uno de los asientos, ¿vale? Entonces, este es el asiento 5058 y aquí estoy situado en el 19.018 y me estoy encontrando que estos asientos de acá, estos en concreto, son faltantes, son huecos en los números de asiento. Lo que está ocurriendo es que hay un salto en la numeración de todos los rojos, son saltos en los números de asiento. De manera que aquí tenemos una serie de números. Uy, estoy llegando al límite, voy a correr, ¿vale? Para votar, voy a saltarme esto. Aquí tenía una detección de partidas anómalas o elementos atípicos, que también pues, son predictores de fraude. Está cargando ahí, pero bueno, creo que voy a saltar a dos herramientas más. Todo lo que son outliers son lo que está por encima de lo azul. Son asientos que yo puedo identificar haciendo clic, que son elementos bueno, susceptibles de dar valores atípicos. Voy a enseñaros una herramienta, creo que no me va a dar tiempo. Manolo, ¿cómo voy? Estamos ya en el tope, pero bueno, si quieres algo más para enseñar algo, pues yo creo que esta parte es muy importante. Tenía un par de cosas muy interesantes como tú consideres, Raúl. No, por mi parte no hay problema. No, las cuento nada más. Una herramienta para, digamos, bueno, la tengo aquí, pero creo que ahora mismo solamente tengo, si trato de moverme por ella, he perdido la sesión y lo perderé. Esta herramienta lo que hace es que nos permite conectarnos a SAP, extraer información de procesos de compras, procesos de ventas. En este caso creo que es un proceso de compras y ver la analítica completa, pero factura por factura. O sea, yo puedo ver aquí, me da miedo moverme. A ver. Pues no, no lo voy a perder. Vale. Yo aquí lo que estoy viendo es, hay 121.000 facturas, que estas van a seguir un proceso. Ese proceso es el proceso estándar, se recibe la mercancía, se recibe posteriormente la factura y finalmente se paga. ¿Hay facturas que no sigan ese proceso? Sí. Básicamente, las que siguen ese proceso son solamente un 20%. Hay otro porcentaje, un 80%, que suponen 14.000 variantes, que son las que hay de aquí hacia abajo. Esa solamente está viendo las facturas del proceso 1, que sería el estándar, digamos el autorizado. Nuestro control general diría, este es el proceso adecuado, y de repente yo podría ver o incluir otro proceso, que sería aquí no se está viendo, voy a ponerlo aquí para que se refresque, uno alternativo, donde alguien está cambiando cantidades en el almacén. Eso lo que denota es que hay un proceso manual. Hay 90.000, 93.000 facturas que manualmente, una vez que se graba la factura, se modifica la cantidad por discrepancias. Pues eso me evidencia errores de pérdida de tiempo, susceptibilidad y esto todo lo puedo evitar, porque haciendo clic puedo llegar al detalle de cada factura. No lo voy a hacer porque voy a tardar demasiado. Y como digo, nos podemos conectar a SAP o a otro sistema de información. Y ya lo último, pero lo cuento nada más, es cómo podemos utilizar, por ejemplo, herramientas de transcripción de textos para hacer resúmenes. Por ejemplo, no sé si habéis tenido alguna vez alguna reunión en Teams. Yo con la pandemia he tenido que hacer auditorías en modo semipresencial, es decir, evitando la presencialidad en muchos casos. Las reuniones de Teams se pueden grabar y eso es evidencia de auditoría. Pero es que podemos hacer una cosa también en ella, que es grabar con transcripción, con lo cual nos guardaría un texto con todo lo que hemos hablado y además perfecto. Bueno, además si queréis lo podéis pasar en inglés, pero bueno, no vamos a hacer.
Pero ¿qué podemos hacer además de eso? Y ya con eso concluyo, por dar unas pistas. Podemos, me estoy volviendo loco buscando la pantalla, pasarle una inteligencia artificial que nos hace un resumen de esa transcripción con bastante exactitud. ¿Qué más cosas podemos hacer? Por último, bueno, creo que lo voy a dejar ahí porque creo que... bueno, sí, tenía, y lástima porque me había propuesto en 5 minutos explicaros cómo diseñar un OCR con un coste irrisorio donde podemos aplicar inteligencia artificial. Le pasamos formularios, por ejemplo, impuestos de sociedades o facturas, y él es capaz de reconocer con tan solo 5 minutos. Esto amerita para otra sesión. Con tan solamente 5 minutos podemos enseñarle a ese algoritmo de inteligencia artificial a reconocer los campos que nosotros le digamos. Proveedor, número de factura, base imponible, tipo, etcétera. O de un impuesto de sociedades, extraer toda la información de la cuenta de pérdida y ganancia para después hacer una conciliación automática con nuestras cuentas anuales. Bueno, eso lo hacemos. Ya casi por último, para concluir, deciros qué es lo que hago en nuestra empresa. Aparte de desarrollar esas consultorías de TI, nos dedicamos a la formación en todo lo que os he estado comentando. Tenemos también un laboratorio de I+D donde pues, vamos justamente trabajando con pues, todo lo que va saliendo en este sentido, pues, en Machine Learning especialmente aplicado a auditoría, y también con técnicas de visualización, que es muy importante, como hemos visto, para tener un insight mejor del trabajo de auditoría de nuestros procedimientos. Tenemos una unidad, UASI significa Unidad de Asistencia de Auditoría de Sistemas de Información, es decir, que cuando necesitéis a un auditor externo de TI, pues ahí os podemos brindar ayuda, y también nos dedicamos a automatizar procesos de auditoría. Por ejemplo, lo último que hemos hecho ha sido pues, obtener de una base de datos, que sería SAVI, pues, información de un montón de empresas y, bueno, y tratarla de forma automatizada para nuestros procedimientos de auditoría. Bueno, pues nada, yo creo que me he extendido un montón, lo siento mucho, creo que me he pasado 3 minutos y no he dejado tiempo, pero si no os molesta, pues abrimos 5 minutos para preguntas, lo que queráis, y daros las gracias por vuestra atención. Raúl, muchísimas gracias. La verdad es que hay que decir 2 cosas. Primero, el que no sabe de TI en la profesión ya se puede dar por que vaya saliendo, podemos decir, porque lo que nos ha dicho Raúl hoy pues es absolutamente revelador. Es decir, ya estamos con la tecnología encima de la mesa. Entonces, tenéis que capacitaros. Nosotros desde Red Digital os vamos a poner en nuestro empeño. Ya he visto los comentarios que ahí está diciendo que os gustan este tipo de cosas. Bueno, no es que os guste, es que son necesarias, y vamos, pues contaremos con Raúl más veces para el tema de las capacitaciones, ¿eh? O sea que os lo puedo asegurar, ¿eh? Y bueno, por lo que decía la gente, que esta parte, sobre todo esta parte final, ha sido absolutamente interesante. A mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Toda la presentación, muchísimo. Bueno, preguntas y dudas. Venga, vamos al tema. Si alguien quiere abrir el micro, pues hoy quiere preguntar al BioBot, o si no, pues, no por el chat. ¿Sí? Dice, la pregunta es cuándo Raúl nos da un curso sobre esto. Pues no os preocupéis, que contaremos con Raúl para esto. Hablaremos con los compañeros del consejo, pero como habéis visto, Raúl es un pozo sin fondo en esta cuestión. Aparte, que es que no es un tecnólogo solo, sino que es que comprende y conoce nuestro idioma de la auditoría. De hecho, es auditor ROAC, como bien ha dicho al principio. Así que, bueno, pues es una persona que... Como queráis, de verdad que sí. Que habla los 2 lenguajes. Muy bien. ¿Queréis? Bueno, como no tenéis preguntas, por ahora, si tenéis, esperamos un minuto, si le parece, Raúl, y si no, pues damos... A ver, dice Fernando Polo, nuestro compañero de Valencia, que ¿qué opina de R? R, bueno, pues es una herramienta muy interesante, R y Python, pero en definitiva, aunque R es dirigida a estadísticos, son más de programación, muy útiles. De hecho, nosotros en algunos casos lo utilizamos, ¿no? Pero es verdad que yo cuento también con un equipo de desarrolladores, no es lo habitual, pero bueno, conozco más de un economista que lo implementa y que lo ha utilizado.
yo creo que basta con herramientas como Power BI, que por otra parte también pueden utilizar e incluir dentro scripts DR, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más y creo que de todas formas son de un nivel superior y antes hay un camino por recorrer. Luego dice, bueno, dice Ana, dice que R, en mi opinión, es complejo, una opinión que nos lanza Ana. Bueno, saludo para nuestra compañera de Cantabria. Muy bien. El Svan, nuestro compañero de Tenerife, dice cómo influye la ley 11 /2021 de medidas contra el fraude en la Muy buena pregunta. Buena pregunta, sí. Muy buena pregunta y muy interesante. Pues vamos a ver, ahora mismo se están poniendo las pilas y un poco tarde todos los fabricantes de software para cumplir con esa ley, que por otra parte no tiene un desarrollo, como suele pasar, y no aclara con precisión qué medidas deben de tener esos software para evitar el fraude. En esencia lo que viene a decir es, oye, los sistemas de información deben de evitar la manipulación de sus registros, deben de preservar la integridad para que no haya una contabilidad. Bueno, a pesar de que no hay un desarrollo, sí es verdad que ya tenemos precedentes. En Francia ya existe una norma funcionando desde ese tiempo en ese sentido. Está el Ticket Buy del País Vasco, está Portugal también a la cabeza desde hace mucho tiempo con esto. Y bueno, pues para nosotros, desde el punto de vista, normalmente, salvo que sea un desarrollo propio, lo cual se comprometería bastante a la empresa porque tendría que acudir a algún auditor a que le certificara la solución, lo que tendrá que hacer es irse a software de fabricantes comerciales que le den amparo, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora mismo por otra parte. Amparo en cuanto a que garanticen el cumplimiento con la ley antifraude. Muy bien. Bueno, pues como no tenemos más preguntas, Raúl, muchísimas gracias. Muy interesante. La tecnología ya hay que abordarla en la auditoría como prioridad. Es lo que yo puedo concluir en este sentido, bajo mi punto particular de vista. Y bueno, y muchas gracias a todos. Bueno, pues darte las gracias, Raúl, por todo. Y nada, y bueno, y a todos, por muchas gracias por asistir. Buen fin de semana. En esta modalidad de viernes por la mañana. Y oye, pues que me parece interesante justo antes del fin de semana, que también va bien. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes para todos. Gracias. Una última cosa, cualquier cosa como referencia, si ponéis iaudit.net, ahí bueno, pues hay referencia de lo que hacemos en cuanto al laboratorio y espero poner en el futuro pues o publicar los how-to de los ejemplos que he puesto de Power BI por si alguien los quiere, pues ahí iaudit.net y los podrá encontrar la próxima semana. Sí, así es, iaudit.net. ¿Vale? Muy bien, magnífico. Pues un saludo. Muchísimas gracias, Raúl. Buenos días a todos. Hasta luego.